¿Sí están viendo la diapositiva? No. ¿No se ve? Bueno, ahora sí, ahora sí. Perdón. Ahora sí. Ok, ¿qué es lo que están viendo? Glándulas para Correcto, correcto. Bien, antes de continuar, tenía que hablar de esto de aquí. Voy a hablarles un poco de las glándulas que se encuentran en el contorno de la tráquea. Vimos vías respiratorias. Vías respiratorias desde la glotis, tráquea, y continuábamos con bronquios, bronquiolos, alveolos, pulmonares. Y los pulmones por lado derecho o lado izquierdo. Sabemos que el lado derecho es el más desarrollado, el lado izquierdo es un tanto menos, ya que va a estar ocupando el espacio el corazón y le va a quitar capacidad de desarrollo porque se ubica más hacia el lado izquierdo. Entonces, eso es caja torácica y la constitución o el órgano mucho más grande y de una función importante que es la respiración. Si algo falla en la respiración o por algún motivo no se puede desenvolver la respiración normalmente, va a haber un problema y terminará probablemente con la muerte. En la zona justamente junto a la glotis o cercana a la glotis, junto a la tráquea realmente, vamos a encontrar dos glándulas. Las glándulas parótidas que van a estar junto a las glándulas tiroides. Para quiere decir paralela. Las glándulas paratiroideas están paralelas a las tiroides. Entonces allí las que ven de color lila van a ser representación de las parótidas o paratiroides. Y las rosáceas paralelas a la tráquea van a ser consideradas las tiroides. Ambas tienen una función muy importante. Las glándulas tiroides, que son las más grandes, estas van a desempeñar un papel importante en fisiología hormonal. Las glándulas tiroides tendrán una relación dentro de la fisiología hormonal. Van a favorecer la producción de ciertas hormonas, las glándulas tiroides. ¿Hormonas como cuáles? Hormona tiroidea 4, hormona tiroidea 3. Fabricarán hormona T4, hormona T3. Entonces, estas glándulas tiroides van a obedecer la orden de el diencéfalo. El diencéfalo, ¿qué parte? El tálamo, hipotálamo o glándula hipófisis. Tálamo, hipotálamo, glándula hipófisis van a generar una orden hacia esta glándula llamada tiroides y la va a obligar a fabricar una hormona denominada tiroidea 3 y tiroidea 4. Estas hormonas tiroideas cumplen un papel metabólico fisiológico muy importante dentro del organismo de los seres vivos, de los animales. Entonces, una fuente de la hormona T3 y T4 es la metabolización que se desenvolverá justamente a nivel de las tiroides. Esta metabolización que se desarrolla en las tiroides es porque las tiroides se encuentran paralelas junto a la tráquea, a continuación de la glotis, en el medio externo de la tráquea. ¿Quién ordena a que las tiroides ejecuten la función de producción hormonal? La pituitaria o hipófisis, que se encuentra ¿en dónde? Se encuentra en el cerebro. Aquí está el gráfico. El diencéfalo, aquí tenemos el tálamo, el hipotálamo y la glándula hipófisis. La glándula hipófisis es la que va a emitir una señal hormonal y la va a excitar a la glándula tiroides haciendo, esta es la tiroides, o perdón, la hipófisis o glándula pituitaria. Esta a su vez le va a dar una orden a la glándula tiroides para que fabrique dos tipos de hormona T3, T4. Entonces estas tiroides se encuentran externamente a la tráquea
a continuación de la glotis, todo externamente. Ahora vamos con paratiroides. Las paratiroides son glándulas muy pequeñitas, más o menos podrían llegar a tener 0,6 centímetros y van a estar junto a la tiroides. Por eso son para. Las paratiroides también tendrán una función hormonal. Van a estar secretando y controlando lo que corresponderá a la metabolización hormonal de vitamina D y de la captación o equilibrio del mineral llamado calcio. Entonces, las paratiroides están ubicadas justamente paralelas a las tiroides, también son externas a la tráquea y van a ser parte de la metabolización. En la metabolización que va a corresponder a la asimilación o absorción de la vitamina D, la transformación de la vitamina D. Las paratiroides van a favorecer que se transforme la vitamina D en vitamina D activa. La vitamina D activa es la que va a tener directa relación en las células para poder generar u obligar al intestino delgado a captar calcio, a tomar calcio. Entonces, las glándulas paratiroides tienen una estrecha relación con la asimilación del calcio y el equilibrio de este en el organismo. Aparte de ello, tiene una directa relación las paratiroides con la metabolización y asimilación de la vitamina D. Es decir, que la paratiroides hace que se transforme la vitamina D en vitamina D activa. Aquí tenemos el esquema de cómo se produce la vitamina D. Aquí están en color lila las tiroides. La flechita roja está señalando las paratiroides. Entonces, estas paratiroides emiten una señal que va hacia otro lugar del cuerpo, en donde esto, por ejemplo, los riñones, en la zona renal, va a permitir que se pueda captar moléculas que van a dar lugar a la transformación de vitamina D activa. La hormona, aquí tenemos un esquema. La hormona paratiroides va a emitir una señal y va a obligar a la captación de calcio. ¿Sí? Entonces, esta captación de calcio va a estar dada dependiendo de la necesidad y el metabolismo. Animales que producen, animales de producción, que producen huevos o que producen leche, ¿necesitarán o no mayor metabolismo, mayor cantidad de calcio? ¿Van o no a necesitar mayor producción de calcio? Sí. Sí, porque están trabajando con eso. Las aves de postura, cada vez que están poniendo huevos, esas cáscaras tienen una alta concentración de calcio. Entonces lo toman de la dieta. Para poderlo tomar de la dieta, tiene que haber un correcto equilibrio entre la vitamina D y esta vitamina D. La única forma de que la asimile de los nutrientes es a través del intestino. Pero a su vez, al asimilarla a través del intestino, no es el único paso que se va a tener para poder disponer de esta vitamina D. Para que esta vitamina D ya sea considerada una vitamina D activa, tiene que pasar por un proceso a nivel del riñón en donde se transformará en vitamina D activa. ¿Qué hace esta vitamina D activa? La vitamina D activa va a ocasionar, aquí tenemos un pequeño esquema, la vitamina D activa en el riñón, o mejor dicho, la vitamina D a nivel del riñón se va a transformar en vitamina D activa. Y esta vitamina D activa, calcitriol, va a ejecutar el funcionamiento de la asimilación, de absorber, favorece la absorción y captación de mineral del calcio a nivel del duodeno.
a nivel del intestino delgado. Entonces es importantísimo el metabolismo de la hormona, de la glándula paratiroides. La glándula paratiroides va a estar involucrada en la asimilación de la vitamina D al transformar la vitamina D simple en vitamina D activa. ¿Por qué es importante transformar vitamina D simple en vitamina D activa? Porque la vitamina D activa ya es capaz de ser asimilada por cualquier célula del cuerpo, mientras que la vitamina D simple está medianamente metabolizada, pero no es capaz de ser asimilada por todas las células corporales. Entonces es necesario este proceso, este procedimiento en donde está involucrada la hormona, la glándula, perdón, paratiroides. La glándula paratiroides fabrica una hormona denominada hormona paratiroidea y esta va a obligar a que a nivel del riñón se dé la captación y asimilación de la vitamina D, es decir, toma vitamina D simple y la transforma en vitamina D activa. Esto se suscita a nivel renal. ¿Qué otra cosa ocurre? La paratiroides. La paratiroides va a ocasionar que la vitamina D obligue a que el duodeno absorba calcio. Sin la presencia de la vitamina D es más difícil la captación de calcio. Entonces la vitamina D, el hecho de que la paratiroides la logre generar su fabricación a nivel renal, es para que a su vez obligue esta vitamina D activa a asimilar calcio a nivel de intestino. Si no se da este proceso a nivel de intestino, no se asimila las moléculas de calcio y siguen de largo y se desechan en la defecación, en el material fecal. Aparte de ello, también a nivel del mismo riñón, esta vitamina D va a ocasionar que esta hormona paratiroides va a ocasionar que se capte mayores moléculas, mayor cantidad de calcio, o que si hay baja hormona paratiroidea, el calcio se vaya en la orina porque no se necesita. Entonces la dinámica es mayor producción de hormona paratiroidea, mayor captación de calcio. Menor producción de hormona paratiroidea, menor captación de calcio. ¿Quién produce la hormona paratiroidea? La produce la glándula paratiroides. ¿Dónde se encuentra la glándula paratiroides? La glándula paratiroides se encuentra paralela a la tiroides. ¿Dónde se encuentra la tiroides? La tiroides se encuentra junto a la tráquea externamente, a continuación de la glotis, a nivel del cuello, como lo pueden ver en el gráfico donde se ve ese perro. Ahí está la glándula tiroides. Son dos, una del lado derecho, una del lado izquierdo. Y del mismo modo se va a encontrar la paratiroides, que está justamente alojada al mismo nivel. Las dos tienen importancia dentro de factores metabólicos fisiológicos corporales. Captación de calcio, vitamina D. La captación de vitamina D, o sea, la transformación de vitamina D simple en vitamina D activa, va a hacer que se mantenga el equilibrio del calcio, regulando su captación mayor. Y la hormona paratiroides, la hormona paratiroidea, va a hacer que mientras más alta esté, mayor captación de calcio exista. Va obligando a los riñones a que en el filtrado que realizan no eliminen cantidades de calcio, sino que las reincorporen al torrente sanguíneo. Y a nivel de duodeno, la vitamina D hace que se capte mayormente el calcio. Aparte que la hormona paratiroidea, si sigue su producción por parte de la paratiroides, va a hacer que los huesos se vayan a descalcificar. Si el cuerpo no tiene buena cantidad de calcio y no lo puede tomar del intestino y no lo puede tomar de otros lugares, se va a ir a la mayor fuente de calcio. ¿Cuál es la mayor fuente de calcio del cuerpo? A ver, pregunto. ¿Cuál creen que es la mayor fuente de calcio del cuerpo? Los huesos. Los huesos, correcto. Los huesos están constituidos por moléculas de calcio, a más de otros minerales, no es el único. Entonces, la hormona paratiroides, si se mantiene en alta cantidad por mucho tiempo en torrente sanguíneo, va a tener un efecto negativo en la estructura ósea, porque va a empezar a descalcificar a los huesos.
Y si se descalcifican los huesos, quiere decir que ha iniciado un proceso metabólico denominado catabolismo. De algo simple, de algo compuesto, perdón, está transformándolo en algo simple. Este proceso es anómalo porque está debilitando los huesos. Entonces, por eso es importante a animales de producción darle una buena ración balanceada en minerales, en vitaminas, en proteína, en grasa, en lípidos. Entonces, es importantísimo estas raciones alimenticias porque no es lo mismo y la cantidad de nutrientes de una vaca lechera que me da 100 litros versus una vaca lechera que me da solo 20. ¿Cuál de los dos necesitará mayor aporte mineral y nutricional? La lechera. La lechera de 100 litros, porque la de 20 va a necesitar nutrientes porque igual está produciendo, pero no la cantidad o cuantía que debería tomar la de 100 litros. Entonces eso es lo importante que hay que darse cuenta en el momento en el área productiva, en el momento de hacer, elaborar y proporcionar las raciones alimenticias. Entonces esto va a dar lugar a que la captación del calcio, la transformación de vitamina D en vitamina D activa, permitan a su vez una serie de procesos fisiológicos que son los que ya hemos visto, que van a permitir que se desenvuelva un equilibrio entre el calcio y la vitamina D. Y la hormona y la glándula tiroides pues va a impedir que se desenvuelva la patología llamada como bocio. Ya tenemos una relación de qué es lo que hace la paratiroides. Es productora de la hormona paratiroidea. Y la tiroides es productora de la hormona T4 y T3, que cumplen un rol importantísimo a nivel corporal. Entonces, estas dos glándulas van a estar paralelas y juntos a la tráquea, justamente a nivel del cuello, a continuación de la glotis. Aquí tenemos el pequeño esquema de cómo se da la transformación de la vitamina D. El cuerpo capta vitamina D2, D3 y a nivel del hígado se procesa y se obtiene vitamina D denominada calcidiol o 25-hidroxicolicalciferol. Esta vitamina D todavía no es capaz de ser asimilada por el cuerpo o de ser sintetizada, captada en cualquier célula del cuerpo. Entonces, esta es materia prima para que a nivel de los riñones, siempre y cuando exista la presencia de la hormona paratiroides, que va a ser producida por la glándula paratiroidea y va a ejecutar presión a nivel renal para que éste transforme el calcidiol en calcitriol, o lo que es lo mismo, vitamina D activa. Y esta vitamina D activa, a su vez, va a favorecer que a nivel de la luz intestinal se capte calcio. Entonces es importante ese trabajo. La vitamina D se amalgama en conjunto al fósforo y otros minerales para poder remodelar la estructura ósea y enriquecerla, construirla, constituirla, más que todo en animales que están en crecimiento, desarrollo, y huesos que están en reparación. Cuando hay una fractura o una lesión, esta vitamina D se amalgama en conjunto a minerales y dan lugar a constituir, a reforzar o remineralizar la estructura ósea. Entonces, por eso es importante la ubicación de la hormona, de la glándula paratiroides. Ok. Bien, quedó entendido lo de la hormona tiroides, perdón, de la glándula tiroides y la glándula paratiroides, su ubicación. Eso era importante determinarlo. Vamos ahora a otras estructuras que van a estar constituyendo adentro de la caja torácica. Los delimitantes de la caja torácica sabemos que son columna torácica, columna dorsal, asia dorsal
esternón hacia ventral y hacia los laterales estarán las costillas. En la parte más caudal habrá una división de tejido blando llamado diafragma. Entonces ahí estamos teniendo la constitución o los elementos que están constituyendo a la caja torácica. Si vamos a topografía, la topografía del tórax va a estar determinada justamente en la zona cardíaca, el corazón. Estas zonas, para poder ser divididas, tomarán un nombre, recibirán un nombre. Este nombre será zona mediastínica. Si hablamos del mediastino, estamos hablando del punto donde converge la mayor cantidad de hechos anatómicos a nivel de ese tórax. Entonces, la zona mediastínica va a permitir generar topografía o subdivisión de áreas. Si hablamos de mediastino medio, estamos hablando del corazón, por donde está o donde se encuentra el corazón, y la mayor cantidad de vasos sanguíneos. Ahí estamos hablando de los que salen del corazón. Ahí estamos hablando de la zona del mediastino medio. Si vamos hacia craneal de este mediastino medio, vamos a denominarle mediastino craneal. Y si vamos hacia caudal, le denominaremos mediastino caudal. Y si vamos hacia arriba, mediastino dorsal, y hacia abajo, mediastino ventral. Ahí están las zonas mediastínicas. El pulmón, pues ya vimos su estructura, su constitución y la cantidad de lobos pulmonares que se encuentran constituyendo cada lado del pulmón. Otro órgano importante de la caja torácica es el que vamos a ver a continuación. ¿Qué otro órgano importante no hemos todavía descrito? Dentro del tórax. El corazón. El corazón, correcto. Bien, entonces, vamos a hablar del corazón. Menciona a alguien que tome la palabra y me hable del corazón. ¿Qué me pueden decir del corazón? El corazón es el órgano que bombea la sangre en el cuerpo. Correcto, muy bien. ¿Alguna otra idea? ¿Algo más que se pueda aportar? También transporta lo que es oxígeno. Transporta el oxígeno o favorece la fuerza de impulso de la sangre para poder transportar mediante la sangre oxigenada el oxígeno, correcto. ¿Qué otra idea con respecto al corazón? Es un órgano involuntario. Es un órgano involuntario, perfecto. Es decir, que no debe de tener un individuo plena conciencia para generar su actividad, su funcionamiento. ¿Qué otra característica? Es tetracameral, perfecto. Tetracameral, es decir, que tiene 4 cámaras. Tiene 2 hacia arriba y 2 hacia abajo. ¿Qué otra característica del corazón? Ubicación, topografía. ¿Más se ubica al lado derecho o hacia el lado izquierdo? Izquierdo. Se corre del centro hacia el lado izquierdo. Mayoritariamente está del lado izquierdo, correcto. Bien, dicho todo esto, entonces vamos a continuar con la descripción del corazón. Alguien que lea, por favor, corazón.
Corazón. Es un órgano hueco, tetracameral, por poseer 2 aurículas superiores y 2 ventrículos inferiores, que se comunican una a cada lado, aurícula y ventrículo. Es decir, que del lado derecho circula solo sangre con CO2, venosa, y del lado izquierdo sangre con O2, arterial, excepto cuando se presentan patologías como la tetralogía de Fallot. Es una cardiopatía congénita caracterizada por 4 malformaciones que dan lugar a la mezcla de sangre venosa con la sangre arterial con efectos cianotizantes. Diagnóstico: estenosis pulmonar infundibular, obstrucción en el tracto de salida del ventrículo derecho. Comunicación interventricular, defecto del tabique interventricular. Dextroposición de la aorta, aorta cabalgante o aorta a caballo. Hipertrofia ventricular derecha. El corazón está localizado en el mediastino medio, mitad del tórax, con su vértice dirigido hacia la izquierda. A más del corazón, entre las 2 pleuras, se encuentra el paso del esófago, callado aórtico. Aparte de la tráquea por topografía, se clasifica como mediastino anterior al espacio anterior del corazón medio y posterior de igual modo en relación topográfica a su ubicación. El color del miocardio se caracteriza por ser rosa claro a rojo oscuro y tener cierta cantidad mínima de tejido graso. Ok. Ahí siga. Externamente está cubierto. Externamente está recubierto por una membrana fibroserosa llamada pericardio. Para su descripción, tiene una base superior, un vértice inferior, 2 caras y 2 bordes. Base. Pericardio fibroso. No. A ver, es la parte Base. externa. ¿Perdón? No está ahí base. Ya, base. Integrada por 2 aurículas en el mediastino anterior presentada de la arteria pulmonar y la arteria aorta. Borde derecho, formado por el ventrículo derecho y parte del izquierdo. Borde izquierdo, formado íntegramente por el ventrículo izquierdo. Vértice o punta, formado de manera total por el ventrículo izquierdo y es opuesto a la base. Cara anterior y posterior, formado por ventrículo derecho e izquierdo topográficamente en ambas caras. Ventrículo, presenta 2 orificios, el aurículo ventricular, que mantiene la comunicación entre aurícula y ventrículo del lado respectivo, y el orificio arterial, que inicia la arteria respectiva. Ok. Válvulas. Válvulas. Cada ventrículo posee válvulas auricoventriculares, como la válvula tricúspide del ventrículo derecho. 3 válvulas las conforman. Su vértice se dirige al ventrículo y su base a la aurícula. Al lado izquierdo se encuentra la válvula mitral, llamado así por su parecido a la mitra de un obispo, y la conforma 2 válvulas, obiscúspides. También encontramos las válvulas arteriales o sigmoideas, que en el extremo libre derecho presenta el nódulo de Morcagni, que se encarga del cierre perfecto, evitando reflujo aún siendo microscópico. Del lado derecho se encuentra el infundíbulo o cono pulmonar, por donde solo circula sangre venosa, va arteria pulmonar, y posee 2 cámaras separadas entre sí por la cresta supraventricular de Is o espolón de Wolf. Del lado izquierdo, la válvula sigmoidea o arterial también presenta un nódulo que se encarga de cerrarla de forma perfecta, evitando reflujos, y tanto del lado derecho como izquierdo, ambas válvulas presentan forma como de nido de ave. A nivel de la válvula de la aorta se originan las arterias coronarias derecha e izquierda. Ok, muy bien. Vamos a explicar un poquito. Entonces ya hasta ahí llegamos y vamos a ir luego con la otra parte. Bien, ahí tenemos el gráfico de un corazón. Para empezar, ya sabemos que el corazón está ubicado en la zona del mediastino medio.
El corazón es un órgano que va a bombear sangre. Ya lo dijeron, es tetracameral. El corazón tendrá tendencia a ubicarse mayoritariamente del lado izquierdo que del lado derecho. El corazón va a estar ocupando la zona mediastínica media, justamente en el centro del tórax. Obviamente va a estar envuelto o en conjunto en el entorno, va a estar también los pulmones. El corazón va a tener una capa externa, una lámina externa que lo va a estar cubriendo y protegiendo. Esta lámina se va a denominar pericardio. Pericardio. Entonces el pericardio, ahí podemos ver el nombre, el pericardio es la parte externa y está unido a la zona cercana que es el diafragma, con un ligamento frénico pericárdico. O sea, la puntita de aquí. Y aquí va a pasar el diafragma y por ende va a tener una estrecha relación este tejido pericárdico con la zona del diafragma. Entonces, el corazón es de vital importancia para mantener la vida en el individuo. El corazón se va a encargar de generar movimientos de contracción en donde va a captar o va a llegar hacia él sangre y va a salir a su vez sangre de él, llevando o transmitiendo sangre rica en oxígeno. Si ya va al torrente sanguíneo arterial, saliendo la sangre por el lado izquierdo, o sea que es la última porción del recorrido. El pericardio va a estar envolviendo y tiene una índole pericárdica. Va a estar envolviendo el corazón y a su vez dentro de él va a haber un líquido denominado líquido pericárdico. Ese líquido pericárdico actúa a manera de lubricante. Va a estar humectando la superficie cardíaca y va a impedir que se genere una fricción porque el corazón todo el tiempo está moviéndose, porque tiene los efectos de contracción y relajación, contracción y relajación. Entonces, este mecanismo obliga a que el corazón, al estar continuamente en movimiento, pueda generar algún tipo de daño como una fricción que haga que se cambie la superficie de los tejidos externos. Antes de detallar bien lo que corresponde a la anatomía exacta de este corazón, vamos a hablar de una patología para a través de la patología poder determinar la anatomía. Entonces, dijimos que el órgano del corazón es hueco, es tetracameral, posee 2 aurículas en la parte superior y 2 ventrículos en la parte inferior. Se comunica en cada aurícula y a su vez, o sea, dividimos el corazón en lados, lado derecho y lado izquierdo. El lado derecho va a tener en la parte superior una aurícula y en la parte inferior un ventrículo. Y así mismo se repite del otro lado del corazón. La diferencia va a estar en la dimensión de este corazón o de esta área. Entre aurículas y ventrículos, ¿cuál es la porción más grande y desarrollada del corazón? Entre aurículas y ventrículos. Los ventrículos siempre... ¿Cómo? Algo iba a decir. Las aurículas no serían las más desarrolladas. Ya. ¿Por qué cree que serían las más desarrolladas? ¿Por qué podrían ser las más desarrolladas? Por ubicarse del lado derecho. Me habla de las aurículas que se ubican hacia el lado derecho. Ok, ¿alguna otra idea? ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Las aurículas están arriba o están abajo, hablando en el corazón? Arriba. Arriba. Ok, las aurículas están hacia la parte de arriba. Si las aurículas están arriba, hacia el lado opuesto de arriba, ¿quién va a encontrarse?
Los ventrículos. Los ventrículos, correcto, los ventrículos. Entonces ahí vamos a tener hacia la parte dorsal aurículas y hacia la parte ventral el ventrículo en sí mismo. ¿Cuál de los dos es el más grande? Realmente los más grandes siempre van a ser los ventrículos. Si ponemos a medir dimensión del ventrículo y dimensión de la aurícula, siempre el ventrículo va a ser más grande y desarrollado en comparación a la aurícula. ¿Cuál es la diferencia por la cual el ventrículo se desarrolló más y la aurícula menos? ¿Cómo llegó a darse este fenómeno del uno más grande y el otro más pequeño? Y adquiere pues la forma del corazón, que es la usual. Las aurículas son suaves, débiles, muy finas. Son como pequeñas bolsas en donde va a llegar el líquido. ¿Qué líquido? El líquido denominado sangre. La sangre entra a la aurícula derecha y de allí continuará su recorrido al ventrículo derecho. El ventrículo es sumamente grande, sumamente desarrollado, y allí del ventrículo derecho tendrá que viajar la sangre que está contenida en él hacia los pulmones. ¿Por qué la sangre del corazón pasa a los pulmones? ¿Cuál será el motivo? Porque está oxigenado. ¿Porque está oxigenada o porque se va a oxigenar? Porque se va a Se oxigenar. puede oxigenar. Exacto, se va a oxigenar. Estamos describiendo las estructuras del corazón del lado derecho. En el lado derecho se va a encontrar un corazón que se va a encargar de solamente trabajar con sangre desoxigenada, es decir, sangre que no tiene una alta concentración de iones de oxígeno. Entonces, esta sangre entra por la presión hacia la aurícula derecha y de allí pasa al ventrículo derecho. En el ventrículo derecho va a dar lugar a, por medio de los movimientos característicos del músculo cardíaco, esta presión va a enviar sangre hacia los pulmones. ¿A través y por medio de quién se enviará la sangre a los pulmones? A través de un vaso sanguíneo. ¿Perdón? ¿Algo dijo? Pensé que era a través de los ventrículos, pero ya dijo. Ah, ya. O sea, sí, los ventrículos son los que van a ayudar a bombear la sangre. Estamos hablando del lado derecho. El lado derecho del corazón va a generar contracción, que es el ventrículo derecho. Va a generar contracción para poder vehiculizar el fluido sanguíneo hacia los pulmones. En los pulmones se da el intercambio gaseoso y se elimina CO2 y se capta oxígeno. Entonces es esto lo que se desenvuelve fisiológicamente normal. Una vez que la sangre ya recuperó oxígeno, pasó a través de los pulmones, se regresa. Y se regresa desde los pulmones gracias a unas venas que se encuentran en los pulmones. Estas venas que se encuentran en los pulmones van a dar lugar a vehiculizar la sangre rica en oxígeno hacia la aurícula izquierda, es decir, la aurícula del otro lado, la opuesta. Una vez que entra la sangre a la aurícula izquierda, pasa hacia el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo va a bombear la sangre con mucha fuerza, haciéndola pasar a su vez, ya oxigenada, haciéndola pasar a su vez hacia la zona de donde una vez que la bombea. Hablando del ventrículo. Ventrículo izquierdo. ¿Hacia dónde va la sangre rica en oxígeno ya? Al cuerpo. Por la A los aorta. órganos.
a todo el cuerpo, a los órganos, a las células de la piel, las células que están vivas en el inicio de las uñas, al pelo, a todas las áreas que el cuerpo necesite oxígeno, va a ser vehiculizado, bombeado gracias a la fuerza o intensidad del corazón. Vamos ahora a describir áreas puntuales de este corazón. Vimos que por fuera el corazón va a tener lo que se conoce como una capa envoltoria llamada pericardio. Eso es lo que va a estar envolviendo al corazón y protegiéndolo de la fricción. Dentro del pericardio habrá un fluido denominado líquido pericárdico. Este va a impedir que por el movimiento continuo y permanente que tiene el corazón, se dé un proceso anómalo de fricción, y ante la fricción podría llegar a cambiar el epitelio o las células externas de este corazón. Entonces esa bolsa llamada pericardio o líquido pericárdico va a impedir que ocurra este proceso de deterioro por fricción. Entonces esa es la primera capa. Como pueden ver, dentro, cuando ya salimos de ese pericardio, dentro del corazón, vamos a tener hacia la parte dorsal 2 aurículas y hacia la parte ventral 2 ventrículos, uno de cada lado del corazón. El corazón en la mitad, en el centro, va a tener una línea divisoria, una línea de músculo que va a estar separando, que va a estar generando una separación. El músculo que se encuentra dividiendo al corazón en lados, lado derecho y lado izquierdo, para que realicen su especificidad de trabajo, va a ser denominado tabique o septum. El tabique o septum va a estar generando una separación del lado derecho del corazón con el lado izquierdo del corazón. ¿Por qué es importante dentro del corazón hacer esta división? ¿Por qué es importante dividir al corazón en dos lados, lado derecho y lado izquierdo? ¿Quién tiene alguna noción? Porque luego se mezclaría la sangre oxigenada y la desoxigenada. Correcto. Justamente para impedir que se mezcle la sangre oxigenada con la desoxigenada, es que se encontrará una barrera muscular denominada tabique o septum. Este tabique o septum estará sellando o estará manteniendo todo como se encuentra normalmente, y este tabique o septum va a separar los lados de este corazón. Entonces es muy importante que este tabique o septum se encuentre bien. Mencionamos que el corazón se podía dividir en lados, lado derecho y lado izquierdo. Mencionamos que este divisor es un músculo, una pared muscular. Y mencionamos que esta pared muscular o este músculo que divide el corazón en dos lados, lado derecho y lado izquierdo, va a ser denominado tabique o septum. Este tabique o septum va a generar la división o separación. Del lado derecho vamos a tener aurícula derecha y la zona inferior va a ser denominado ventrículo derecho, hablando de un solo lado del corazón. Aquí está eso. Aquí podemos ver, cuando este es más el sistema eléctrico, déjenme ver si hay otro gráfico. Ahí tenemos. Aquí se puede valorar o apreciar este engrosamiento. Si ven que está grueso en la mitad,
A eso se le denomina pared tabiquio septum y va a estar separando el corazón entre el lado derecho y el izquierdo. Ustedes pueden ver dos tonalidades mayoritariamente. Hay una tonalidad del lado derecho y otra tonalidad del lado izquierdo. ¿Por qué el corazón se representará esquemáticamente con dos tonalidades? Una es la sangre oxigenada y la otra no. Una es la sangre, perdón. La sangre oxigenada y la otra la desoxigenada. Correcto. Entonces, el paso que se tiene que dar aquí es ver fisiológicamente cómo están estas zonas y su debido funcionamiento en integralidad con el resto de órganos del cuerpo. Para empezar, aquí estamos viendo el corazón y lo vemos dividido en 4 cámaras. Estas 4 cámaras son 2 aurículas hacia arriba y 2 ventrículos hacia abajo. Vamos ahora, en cambio, a expresarnos con respecto al corazón en lados. Corazón lado derecho y corazón lado izquierdo. El corazón del lado derecho va a trabajar exclusivamente con sangre desoxigenada. El lado derecho del corazón va a trabajar con sangre desoxigenada. La sangre desoxigenada va a necesitar oxigenarse, ¿sí o no? Para que vuelva a cumplir su fisiología, va a necesitar oxigenarse estos tejidos. Este lado derecho, que trabaja con sangre desoxigenada, va a obligar a pasar a esta sangre, una vez que está en su lado, ya en el ventrículo, va a obligarlo a pasar hacia los pulmones. Vamos ahora a hablar de quién interviene en este paso de la sangre del lado derecho hacia la zona de los pulmones. Vamos a relatar paulatinamente cómo se desenvuelven la fisiología del corazón. Como lo dijo su compañero, el corazón es un órgano que no tiene una estrecha relación para permitir que se dé un proceso con conocimiento del movimiento del corazón. El corazón se mueve de forma innata, gracias a un sistema eléctrico propio y un sistema de correlación de movilidad. El corazón trabaja gracias al sistema autónomo o también llamado neurovegetativo. Este sistema autónomo o neurovegetativo va a permitir que el corazón funcione dependiendo de las necesidades. Si obviamente se necesita mayor cantidad de flujo sanguíneo con oxígeno, va a tener que pasar mayor flujo o cantidad de sangre a través del lado derecho del corazón para que éste lo bombee o lo envíe hacia los pulmones. Al principio de la lectura estábamos hablando de algo que se conoce como una patología, tetralogía de Fayot. ¿Qué es la tetralogía de Fayot? Antes de continuar, mencionemos esto para poder entender mejor la parte anatómica del corazón, más que todo. La tetralogía de Fayot es una patología en la cual el tabiquio septum, por algún motivo, puede ser genético, mantiene un orificio. A ver, ¿por dónde vamos? La sangre, ¿por dónde tiene que entrar para llegar al corazón? ¿Por dónde entra la sangre para llegar a meterse al corazón? Por la vena cava. La vena cava Correcto. superior. Ya,
por las venas cavas. En el caso de los cuadrúpedos, no hablaríamos ya de superior. En el caso de los cuadrúpedos, hablaríamos de cava craneal y cava caudal. Si hablamos de cava craneal, nos estamos refiriendo a la cava que va a mantener la irrigación de ¿quiénes? ¿Qué pasa el señor del...? Ya pasa, ya pasa. Ya, ok. Entonces, llega la sangre desde el cuerpo por medio de la vena cava caudal y entra al corazón. ¿A qué parte del corazón entra? Primero entra a la aurícula. ¿A la aurícula de qué lado? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Izquierdo. Primero entra, y exacto, primero entra el derecho. El derecho al lado derecho, porque el lado derecho trabaja con sangre desoxigenada. Entonces, el lado derecho del corazón va a favorecer que se introduzca sangre con alta concentración de CO2. Esta sangre pasa de la aurícula, gracias a las venas cavas, craneal y caudal, pasan a la aurícula y de la aurícula pasan al ventrículo. Aquí podemos observar en el gráfico que hay un halo, como un círculo. ¿Sí ven aquí en color azul hacia adentro? Ese círculo es el área que va a estar marcando la división anatómica dentro del corazón. Del lado derecho del corazón se va a encontrar una válvula llamada válvula tricúspide. Válvula tricúspide del lado derecho del corazón. ¿Por qué creen que se llama válvula tricúspide? Porque tiene 3 membranas. Correcto, porque tiene 3 membranas que lo van a estar constituyendo, 3 membranas, 3 láminas que lo van a estar constituyendo. Entonces, pasa esa sangre desoxigenada de la aurícula al ventrículo gracias a una capa que se encuentra allí, una válvula que se encuentra allí más concretamente, denominada válvula tricúspide. Esta válvula tricúspide se va a abrir de forma equilibrada y va a permitir que vacíe el contenido de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Una vez que se abrió, se aperturó estas láminas, van a permitir a su vez que la sangre continúe su camino hacia el ventrículo derecho. Una vez que el ventrículo derecho tiene la sangre, ¿hacia dónde tiene que bombear o mandar esta sangre que tiene en su interior? Hablando del lado derecho. A los A los pulmones. A los pulmones, correcto. ¿Por medio de quién manda la sangre desoxigenada? ¿Por medio de quién manda la sangre desoxigenada del ventrículo derecho? ¿A quién le hace presión para enviarla? En la arteria. A la arteria pulmonar. A la arteria pulmonar, correcto, a la arteria pulmonar. La arteria pulmonar va a llevar esta sangre desoxigenada a los pulmones. Hagamos un pequeño paréntesis allí para poder entender otra cosa más. ¿Cuál es la regla básica de la circulación? Hablando de la circulación sanguínea, la regla básica. Toda vena transporta sangre con CO2 y toda arteria transporta sangre con O2, con oxígeno. Entonces ahí tenemos una regla básica fundamental para el área de la angiología, el área de la vascularización. Toda vena va a transportar sangre desoxigenada y toda arteria va a transportar sangre oxigenada. Pero como saben, toda regla tiene su excepción. Toda regla tiene su excepción. En este caso, justamente a nivel del ventrículo derecho,
va a hallarse una excepción. La excepción va a estar en que va a salir del ventrículo derecho un vaso sanguíneo grande y prominente denominado arteria o vena. Va a transportar sangre desoxigenada. ¿Arteria o Va a vena? salir entonces una arteria. Una arteria. Vena. La vena. La vena. Una vena. La vena pulmonar. La vena pulmonar, o también llamada tricúspide. Perdón, tricúspide del área del lado derecho. La vena pulmonar que va a transportar sangre desoxigenada del ventrículo derecho, en donde se encuentra la válvula tricúspide. Entonces, esta sangre desoxigenada tiene que pasar a través de esta arteria. Esta arteria, porque se dirige hacia la zona de los pulmones, toma el nombre de arteria pulmonar, porque va hacia los pulmones. Entonces, el lado derecho del ventrículo derecho bombea sangre hacia los pulmones. ¿A través de quién bombea esta sangre? A través de la arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar llega a un punto en que se va a dividir o se va a ramificar en dos. ¿Por qué se tiene que dividir la arteria pulmonar? Porque hay dos pulmones. Correcto, hay dos lados pulmonares, entonces se divide para mejorar el trabajo. Una rama de esta arteria pulmonar se va hacia el pulmón derecho y la otra rama de esta arteria pulmonar se va al pulmón izquierdo, dando lugar a que se pueda irrigar ambos lados de los pulmones. Entonces ahí tenemos parte de la anatomía ya. El lado derecho tiene una aurícula, tiene un ventrículo. Tiene una comunicación entre aurícula y ventrículo. Una vez que la sangre ha pasado la válvula tricúspide, entra al ventrículo derecho. Una vez que está contenida la sangre en el ventrículo derecho, esta es bombeada, gracias al sistema autónomo, es bombeada esta sangre a... ¿A dónde es bombeada? Hacia los pulmones. Entonces la sangre es bombeada hacia los pulmones y en los pulmones se va a dar el intercambio gaseoso. Esta sangre es bombeada gracias a la arteria denominada pulmonar, porque su contenido lo va a verter justamente a nivel de los pulmones para que se dé el intercambio gaseoso. Entonces este ventrículo derecho va a tener un vaso sanguíneo de gran importancia llamada arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar va a vehiculizar la sangre dividiéndose en dos, lado derecho y lado izquierdo. Va a vehiculizar la sangre hacia los pulmones, a cada lado, para que se dé el intercambio gaseoso. Una vez que la sangre ya está oxigenada, ¿hacia dónde va después esta sangre? Cuando ya está oxigenada. Hacia la aurícula izquierda. A la vena pulmonar. Correcto, va hacia el ventrículo izquierdo, perdón, hacia la aurícula izquierda, gracias a un conjunto de venas. Las venas pulmonares. Las venas pulmonares van a ser 4, 2 del lado derecho y 2 del lado izquierdo. Entonces, estas venas pulmonares son las que se van a encargar de recolectar toda la sangre oxigenada del pulmón del lado derecho, del pulmón del lado izquierdo. Van a recolectar toda la sangre oxigenada y la van a vehiculizar hacia dentro de una cámara en el lado izquierdo. Esta cámara va a ser la aurícula izquierda. La aurícula izquierda va a mandar la sangre rica en oxígeno hacia el siguiente compartimiento. ¿Cuál será el siguiente compartimiento? El ventrículo. El ventrículo. ¿El ventrículo derecho o izquierdo? Izquierdo. El ventrículo izquierdo. Entonces, esta sangre va a pasar al ventrículo izquierdo.
Y el ventrículo izquierdo hará lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ventrículo izquierdo? Bombear. Bombear sangre a todo el cuerpo. Eso, se contrae con mucha fuerza para enviar esta sangre rica en oxígeno hacia los vasos sanguíneos que van a alimentar de oxígeno a todas las células del cuerpo. Vamos hablando entonces de los puntos correctos y exactos anatómicos. El lado derecho va a tener aurícula y ventrículo. Entre la aurícula y el ventrículo se va a hallar algo denominado válvula Tricúspide. Válvula tricúspide. Esta válvula se llama tricúspide porque tiene 3 láminas, el lado derecho. Estas 3 láminas van a cerrar de forma casi perfecta, permitiendo que pase la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Esta sangre dentro del ventrículo derecho va a ser bombeada a su vez gracias a una arteria. Como va hacia los pulmones, se le va a llamar arteria pulmonar. Se bombea esta sangre hacia la arteria pulmonar. Y la arteria pulmonar se divide en 2, porque son 2 lados pulmonares. Entonces, y tiene que repartir esta sangre desoxigenada a cada lado para que la oxigene. Ya dentro de los pulmones sabemos la oxigenación. Entonces, una vez que se da la oxigenación a nivel de los pulmones, gracias a esta sangre desoxigenada, se da el intercambio gaseoso a nivel pulmonar, en donde se desenvuelve el proceso por medio del cual se oxigena la sangre. Una vez que la sangre se oxigena, salen de los pulmones venas pulmonares. Hay 4, 2 del lado derecho, 2 del lado izquierdo, y van justamente a trabajar estas venas pulmonares en rellenar a la aurícula. La rellenan con sangre rica en oxígeno. Una vez que la sangre rica en oxígeno se llena, va a permitirse, perdónenme un momento, va a permitirse el paso de la sangre hacia el ventrículo izquierdo. Y este ventrículo izquierdo va a bombear a su vez la sangre hacia todo el cuerpo. Va a tener gran fuerza para hacer este procedimiento. Va a tener que generar una compresión muy fuerte, haciendo que la sangre pase del ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta. A la arteria aorta. Esta arteria aorta asciende y lleva la sangre a todo el cuerpo. Y tiene la obligación de llevar esta sangre rica en oxígeno a todo el cuerpo. ¿Ok? Entonces, esta es la explicación básica, fundamental, de cómo la sangre llega al corazón y del corazón va al pulmón, a los pulmones, y de los pulmones regresa al corazón y del corazón regresa a todo el cuerpo. Primero trabaja el lado derecho, luego trabaja el lado izquierdo. El corazón es tetracameral. Primero pasa la sangre desoxigenada a nivel del lado derecho del corazón y luego la sangre rica en oxígeno a nivel del lado izquierdo del corazón. Entonces, cada uno trabaja con un tipo de sangre. Esta sangre es el motivo fundamental por el cual el corazón tiene su debida función. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo, una pregunta. En lo que usted dijo de la regla básica, ¿cuál sería una excepción? La regla fundamental es que toda vena transporta sangre desoxigenada y toda arteria transporta sangre oxigenada. Esa es la regla universal en vascularidad. Sin embargo, hay una excepción. Y la excepción es que
solamente a nivel del corazón hay una vena, perdón, un grupo de venas que van a transportar sangre oxigenada, rica en oxígeno. Y hay una arteria que va a transportar sangre desoxigenada. ¿Está o no se está rompiendo la regla allí? Esa es la excepción. Porque dijimos que toda arteria va a transportar sangre oxigenada, excepto en el corazón. En el corazón hay una arteria pulmonar que no transporta sangre oxigenada, sino lo contrario, sangre desoxigenada. Ahí vemos con las venas, toda vena transporta sangre desoxigenada, excepto en el corazón. Hay 4 venas pulmonares que van a transportar sangre oxigenada, no desoxigenada. Entonces ahí se rompe la regla, por eso es que esta es la excepción. Gracias, mister. Ya, ok. Entonces ahí tenemos los puntos básicos anatómicos. Básicos, porque hay más. Pero estos son como para iniciarse. Entonces se dice que el corazón es tetracameral. Decimos que es tetracameral porque tiene 2 aurículas en la parte dorsal y 2 ventrículos en la parte ventral. Hay una válvula a cada lado del corazón. En la separación o unión, como lo quieran ver, de la aurícula y el ventrículo, va a haber una válvula. Si estamos hablando del lado derecho, la válvula va a ser tricúspide. Válvula tricúspide. Y si es del lado izquierdo, va a ser la válvula bicúspide o mitral. Entonces, se le llama mitra porque tiene una apariencia al sombrero del obispo católico, que los primeros anatomistas les vieron que tenía 2 puntas en la parte superior, 2 láminas, y por eso le llamaron a esta válvula que tenía 2 láminas, válvula mitral o bicúspide, mientras que del lado derecho es tricúspide porque tiene 3 láminas. Ahí estamos viendo el corazón. Observen, si ven ahí las válvulas, las blancas, ya parecen paracaídas. Cuentan las 3 láminas de un lado, mientras que del otro hay 2 láminas. ¿Sí logran contar? La que tiene 3 láminas es denominada lámina tricúspide, mientras que la que tiene las 2 láminas es denominada bicúspide o también llamada mitral. La una está del lado derecho y la otra está del lado izquierdo. Bueno, dicho esto, vamos a explicar la tetralogía de Fayot. Era lo primero con lo que se empezaba. Sí. Entonces, el corazón puede tener una patología denominada tetralogía de Fayot. ¿En qué consiste la patología llamada tetralogía de Fayot? Resulta que en la etapa embrionaria de los seres vivos, ¿se está o no se está respirando el embrión, el feto, dentro del útero de la madre? ¿Respira o no respira? No. Sí. Sí. Ya, sí respira. ¿Cómo se da esta respiración dentro del útero de la madre? ¿Cómo pensamos que se da este proceso? A través del cordón. Sí, a través del cordón.
La madre es la que realiza la respiración activa. Y al bebé, al embrión, al feto, le envía simplemente la sangre oxigenada. Como esto ocurre dentro del útero de la madre, ese embrión no tiene la necesidad de meter aire a los pulmones porque no puede, está en un medio líquido. Entonces, como no puede, va a trabajar directamente con lo que aporta el cordón umbilical de la madre hacia su embrión o su feto. Entonces, este proceso se da normalmente y se mantiene todo en orden, a excepción de que justamente en la etapa embrionaria, en ese mismo corazón, a nivel de la pared tabiquio-septum, hay un fenómeno anatómico. Y es fenómeno porque es momentáneo. Hay un orificio justamente entre los dos lados de los ventrículos, del lado derecho y el lado izquierdo. ¿Por qué hay un orificio en los ventrículos y en qué parte anatómica de los ventrículos estará alojado este orificio? ¿Por qué estará el orificio comunicando ventrículo derecho con ventrículo izquierdo? ¿Cuál será el motivo de esta comunicación? Pero que está hablando en un bebé, En la etapa embrionaria, en el feto, correcto. Pienso porque solo como la mamá aportaba ya la sangre oxigenada, solo tenía necesidad de tener sangre oxigenada el feto. Ok, No. Sí, dígame. ¿Alguna otra opinión? Yo creo que como ya tenía sangre oxigenada, necesitaba sangre desoxigenada para formar sus órganos. O sea, la sangre, no le entendí esa parte. Formar O sus sea, órganos usted. sí, o sea, yo tenía la parte oxigenada y necesitaba también un poco de sangre desoxigenada para hacer todo el proceso para la formación de órganos, ¿no? Pero es que la sangre de la madre la va a estar vehiculizando directamente hacia ese corazón. Si la vehiculiza directamente, es porque no se puede hacer algo que la madre sí puede hacer. El feto embrión no puede hacer algo que la madre sí. ¿Qué es este algo? Respirar. Respirar. El embrión no va a poder respirar, no va a poder llenar sus pulmones. El embrión lo que va a poder hacer es captar algo ya metabolizado. En este caso, tiene sentido todo un esfuerzo físico para que el corazón bombee la totalidad de la sangre del feto a los pulmones. ¿Tendrá caso o tendrá alguna relevancia o importancia que toda la sangre transite o transcurra a través de los pulmones? Como si ocurre con la madre. ¿Tendrá necesidad de que esto se dé? No. No, porque el pulmón está funcional, no está funcionando, generando su actividad. Simplemente no es necesario porque los pulmones están inactivos. No es requerimiento especial que la actividad se desenvuelva pasando la sangre desde el corazón del lado derecho hacia los pulmones, porque los pulmones están funcionales todavía. Entonces, como el organismo no necesita que la totalidad de la sangre pase a los pulmones, desarrolló la capacidad que justamente a nivel del tabiquio septum, ¿qué era el tabiquio septum? Era el músculo que dividía la parte derecha con la parte izquierda del corazón. Correcto, era un músculo que estaba separando el lado derecho. Eso, separa la sangre oxigenada con la no oxigenada.
Como no necesita que pase la totalidad de la sangre, evade este paso y la manda directamente hacia el ventrículo izquierdo. ¿Por qué envía la sangre de forma directa a través del tabique septum, el ventrículo derecho al ventrículo izquierdo? ¿Por qué lo hará? Para el bombeo de sangre al cuerpo. Para el bombeo de sangre al cuerpo, más rápido, se obvia el paso de la sangre a los pulmones y que ésta a su vez regrese. Simplemente, como está al lado del ventrículo opuesto, hay una apertura en el tabique septum que los mantiene separados y hace que entre la sangre hasta esta cámara o compartimiento, dando lugar a que este compartimiento lo expulse de forma vigorosa y fuerte, expulse un tipo de sangre especial. ¿Cuál será la especialidad de la sangre que sale del lado izquierdo del corazón? ¿Cuál será la especialidad? ¿Qué es un tipo de sangre con o sin oxígeno? Con oxígeno. Con oxígeno. Con oxígeno. Con oxígeno, correcto. Entonces el embrión o feto recibe la sangre de forma directa en el ventrículo izquierdo y a su vez la bombea para que pase a la arteria aorta y que ésta se encargue de transportar células ricas en oxígeno y sean nutridas por el oxígeno. Sangre rica en oxígeno, células como los glóbulos rojos ricos en oxígeno que vayan a recorrer todo el cuerpo. Esto en términos grosos sería lo que corresponde a un acto de fisiología normal dentro del desarrollo del feto o embrión. En el caso de la tetralogía de Fayot, van a ocurrir unas situaciones especiales. Dentro de la tetralogía de Fayot, la tetralogía quiere decir que... ¿Tetra qué significaba? Tetra. 4, correcto. 4. La tetralogía de Fayot es una patología. Se caracteriza por tener 4 características importantes esta patología. Una de esas características es comunicación interventricular. Pero no dijimos que era normal la comunicación ventricular. ¿En qué nos quedamos? La comunicación interventricular entre los dos ventrículos por el orificio que se encuentra en el tabique septum, ¿es normal o es anormal? ¿La comunicación interventricular es normal o es anormal? ¿Qué podremos decir? Normal. 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 ¿Ya? ¿Alguien que diga lo contrario? Pero en personas adultas. Normal, no. Entre el feto sería normal. En la etapa embrionaria sería normal, pero ya en una persona, o sea, ya en un neonato. No. Correcto, exactamente. En la etapa embrionaria es normal la comunicación interventricular. Cuando ya está a punto de nacer el individuo, esta comunicación desaparece, se cierra o se cierra casi totalmente. Cuando nace, normalmente está cerrado este tabique septum o levemente aperturado y se termina de cerrar en las primeras semanas de vida del neonato. ¿Por qué ya allí el cuerpo cierra esta comunicación interventricular? ¿Por qué le interesa cerrarla? Porque ¿qué ocurre en el neonato como ocurría en la madre? Ya se da la respiración. Exacto, ya se da la respiración. Entonces, allí sí existe la necesidad de que la totalidad de la sangre pase a los pulmones, para que en los pulmones se dé la oxigenación. Ya no se necesitaría que haya una división una comunicación de los ventrículos, porque precisamente estos estarán herméticamente cerrados para que cada uno trabaje con su vascularidad y de su lado. El ventrículo izquierdo va a tener la peculiaridad de
trabajar del lado izquierdo y bombear la sangre oxigenada a todo el cuerpo. Entonces, en la tetralogía hay una apertura del tabique septum. Esa es una característica de la patología. Comunicación interventricular. Otra patología, estenosis pulmonar o infundibular. ¿Qué significa estenosis? Estenosis. ¿Es lo estrecho de un orificio? Es una estrechez, es un afinamiento, es una reducción. Entonces, si hablamos de estenosis pulmonar, nos estamos refiriendo a que se achica el calibre de la arteria pulmonar. ¿La arteria pulmonar de dónde salía? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Del lado derecho. Del lado derecho, correcto. Entonces, la sangre normalmente pasa del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Si decimos que dentro de la tetralogía de Fayot existe lo que se conoce como estenosis pulmonar infundibular, estamos hablando de que el nacimiento o donde surge la arteria pulmonar ha recibido un proceso de hiperagrandamiento. Se ha agrandado demasiado. Ese agrandamiento hace que se achique o se reduzca el calibre de la arteria pulmonar, haciendo una característica de la patología de la tetralogía de Fayot, estenosis infundibular o pulmonar. Ya tenemos dos características, la estenosis pulmonar infundibular y la otra es la comunicación interventricular. Otra característica de la tetralogía de Fayot, dextroposición de la arteria aorta. ¿Qué significa dextroposición? Dextroposición de la arteria aorta. Que va a mandar sangre a otro lado que no es el que sería de costumbre. Perdón, ¿sería qué? O sea, si es dextroposición sería que no mandaría la sangre del lado que, o sea, del lado correcto, sino que hacia otro lado, no sé. Ya, entonces si estamos hablando de una dextroposición de la arteria aorta, estamos hablando de que brinca esta arteria aorta. Cuando hablamos de dextroposición quiere decir que se pone junto y se mueve al otro lado, te va de izquierda a derecha, izquierda a derecha. Entonces la dextroposición es un movimiento, ¿perdón? Desplazamiento. Desplazamiento, exactamente, ese sería otro término, desplazamiento. La dextroposición de la arteria aorta se debe a que existe mucha fuerza por parte del ventrículo izquierdo que emite para poder bombear la sangre hacia el lado donde está el vaso sanguíneo de la arteria aorta. ¿Por qué motivo tiene que hacer tanta fuerza el ventrículo izquierdo para mandar la sangre? Y hace tanta fuerza que le termina recibiendo esta fuerza la arteria aorta y la mueve todita a esta arteria, la mueve todita. Genera allí lo que se conoce como dextroposición de la arteria aorta. Se mueve de forma anómala, en exceso. Y la última característica de la tetralogía de Fayot es la hipertrofia ventricular derecha. ¿Qué quiere decir hipertrofia ventricular derecha? ¿Qué querrá decir? El ventrículo derecho es más achicado que el ventrículo izquierdo. Normalmente el ventrículo derecho es más pequeño que el ventrículo izquierdo. Pero en este caso de la tetralogía de Fayot, ¿qué pasa? Sería más grande. A tamaño.
Correcto. de formación. Aumenta de tamaño, así es. Se pone anómalo. Precisamente, ¿por qué? Porque tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo tienen comunicación interventricular. Si hacen presión, una presión normal, tienen fuga de sangre hacia el lado contrario. Del lado derecho se va a fugar la sangre al lado izquierdo y del lado izquierdo se va a fugar la sangre hacia el lado derecho. Entonces la tetralogía de Fayot cursa o suscita con 4 características. Una es estenosis pulmonar infundibular, comunicación interventricular, dextroposición de la arteria aorta e hipertensión ventricular derecha. Eso es como tiene que ver la tetralogía de Fayot. Ahí estamos observando ese corazón. ¿Por qué hay un vaso sanguíneo que tiene color morado, lila? Hay otros que tienen color rojo y hay otros que tienen color azul. ¿Por qué hay un color morado o lila? Ahí se combinan las dos arterias, ¿no? Correcto. Allí se va a dar el mezclado, o es el efecto de mezclado de los dos tipos de sangre, una sangre desoxigenada y una sangre rica en oxígeno. Se mezclan gracias a la comunicación interventricular. Cuando la una hace contracción, se fuga sangre por ese orificio, ya sea derecho o izquierdo. Entonces, esta semejanza o representación la pintan de color lila o morada, porque es la mezcla de esos dos colores que van a dar lugar a esa coloración. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay menor cantidad de aporte de oxígeno al cuerpo, debido a que el lado derecho se mezcla con la sangre del lado izquierdo. ¿Tendrá alguna consecuencia esta mezcla de sangre interventricular que va a ser enviada tanto por la arteria pulmonar como por la arteria aorta? ¿Tendrá alguna consecuencia? Sí. Sí, ¿Cuál sería esa consecuencia? Que oxigena menos el cuerpo, porque va sangre con menor concentración, porque se ha diluido con la sangre del otro lado, se ha mezclado. Entonces, la consecuencia es oxigenar más y de mejor forma el cuerpo, o todo lo contrario. Como consecuencia. Todo lo contrario. Oxigenar de forma insuficiente. Por eso es que en las tetralogías de Fayot los individuos se ponen con un color, una coloración un poco anómala, clara, pálida, porque falta oxígeno por parte de la sangre. El problema va a estar dado por una apertura menor, media o mayor. Realmente es indistinto, pero puede ser una apertura pequeña, una apertura mediana o una apertura grande. Esto solo se puede corregir mediante cirugía. Se coloca allí un sello de estas zonas para que no se siga dando este proceso anómalo conocido como tetralogía de Fayot. Entonces recapitulemos la tetralogía de Fayot. A ver, ¿quién me repite las 4 características y me explica las 4 características de la tetralogía de Fayot? A ver. ¿Quién las puede repetir?
de las que acabamos de describir. A ver, tenemos 4 características importantes, que la principal es la comunicación interventricular, que eso usted mencionó que solamente va a pasar en lo que son neonatos. Ahí es normal. Ya, eso es ¿Cuándo normal, es anormal? cuando ya están grandes, adultos. Cuando ya nació, a partir del nacimiento, es anormal. A veces nace con un pequeño orificio que termina de sellarse en la etapa postnatal. Caso contrario, se transforma en patología. Siga. Ya, la segunda vendría a ser la estenosis pulmonar, que es la reducción o cuando se achica lo que es la arteria pulmonar. La tercera vendría a ser la destroposición de la arteria aorta, que es la que va a brincar o se va a desplazar del lado izquierdo a derecha. Y la última sería la hipertrofia ventricular derecha. A eso sí no lo entendí muy bien. Hola, hola, hola. Hola. Hola, se me fue la señal por un instante. Ya estamos de nuevo, a ver. Entonces, estábamos hablando de las 4 características. Nos quedamos en la dextroposición de la arteria aorta. Hola. 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 Sí, estábamos hablando de las 4 características. Una era la dextroposición de la arteria aorta. ¿Por qué se daba la dextroposición de la arteria aorta? Porque se desplazaba de un lado izquierdo. Se movía de un lado para otro, de forma fuerte. ¿Por qué se movía tanto la arteria aorta? En condiciones normales no se mueve así. ¿Por qué aquí se movía demasiado? Porque había mucha fuerza. ¿De quién? Por parte del ventrículo izquierdo. Correcto, el ventrículo izquierdo hacía demasiada fuerza. ¿Por qué se veía obligado a hacer demasiada fuerza el ventrículo izquierdo? Por la sangre oxigenada. Para bombear la sangre oxigenada, ok, pero ¿por qué hace más esfuerzo que en un corazón normal no lo haría tanto? Porque por la fuerza de compresión tiene fuga. Cada vez que el ventrículo se contrae, va a mandar sangre oxigenada al ventrículo opuesto, al derecho, y va a haber pérdida de sangre oxigenada y se va a diluir esta sangre oxigenada con la desoxigenada que también entra. Entonces, esta pérdida obliga a que cada vez, para mantener una presión fuerte y que se irrigue a todo el cuerpo, va a obligar al organismo a que el ventrículo izquierdo tenga una fuerza mayor para que genere una mayor repartición más fuerte del contenido de sangre oxigenada. Y va a repercutir en la arteria aorta porque la va a hacer moverse en demasía, producto de la comunicación interventricular. ¿Cuál otra característica nos está faltando explicar? La hipertrofia ventricular derecha. La hipertrofia ventricular derecha. ¿Por qué el ventrículo derecho se agranda demasiado? ¿Es normal que el ventrículo derecho esté grande? No. ¿Qué es lo normal? ¿Cómo?
No se entiende mucho. ¿Qué es lo normal? Que sea Lo más normal pequeño es que que la el aurícula. ventrículo derecho sea más pequeño que el izquierdo. O sea, lo normal es que los ventrículos derecho e izquierdo sean más grandes que las aurículas. Eso es lo normal. Y lo normal es que el ventrículo izquierdo sea mucho más grande que el ventrículo derecho. Eso es lo normal. Pero aquí, ¿qué pasa en esta patología de tetralogía de Fayot? Lo opuesto. Aumenta de tamaño el ventrículo derecho, haciendo ver que el ventrículo izquierdo es más pequeño. Ok, bueno, entonces hemos visto la tetralogía de Fayot y las partes anatómicas iniciales del corazón. El corazón es un órgano que puede generar su propia electricidad y funciona esta musculatura de contracciones gracias a que tiene la capacidad de poder tratar de compensar. Todas las áreas del cuerpo cuando están patológicas tratan de compensar hasta que llega un momento en donde ya no se puede compensar más y fenece. En este caso se está tratando de compensar tanto el derecho como el izquierdo haciendo mayor bombeo porque tienen fuga y esa fuga es la comunicación interventricular. Entonces tenemos ahí la compensación haciendo que el corazón del lado derecho del ventrículo se ensanche o se agrande más. Esto trae como resultado una descompensación porque se va a estar mezclando la sangre desoxigenada con la oxigenada y va a salir por la arteria aorta sangre con menor concentración de oxígeno. Y esos individuos empiezan a ponerse isquémicos, empiezan a ponerse con otra tonalidad, porque la oxigenación no está siendo bien dada. Y no es por daño en los pulmones, sino porque hay una patología a nivel cardíaca. ¿Se entendió esta clase del corazón y la tetralogía Fayot? Sí. Sí. Hay unos pequeños detallitos que hay que todavía definirlos o aumentarlos, pero en términos generales esto es la tetralogía de Fayot y se basa pues en explicar una patología para que se sepa cómo es lo normal. Y lo normal se describen allí los hechos anatómicos, en lo anómalo también, pero más en lo normal. Se detallan los hechos anatómicos que van a permitir que se cumplan los procesos fisiológicos. ¿Qué se espera de un corazón? Que bombee sangre. ¿Qué se espera de un corazón? Que tome sangre desoxigenada, la envíe a los pulmones, que regrese de los pulmones oxigenada y que otra vez los pulmones la vuelvan a bombear, esta vez con bastante fuerza, para repartirla a través de todo el cuerpo. Esa sería la mecánica de esta actividad circulatoria. La tetralogía de Fayot no es más que una patología que está generando problemas cardíacos y que ese individuo pues cada vez va a tener mayores problemas, a menos que se corrija. ¿Cómo se corrige la comunicación interventricular? Cerrándola. Ya esto es una cirugía laparoscópica. Meten unos equipos dentro del corazón que van a permitir cerrarlo. Al menos la comunicación interventricular, o sea, ya que se sella. Hay unas válvulas que se colocan allí, depende del tamaño de la apertura, y da lugar a que no pase sangre del lado derecho hacia el izquierdo y del izquierdo hacia el derecho, que es lo que está causando la deformación en ciertas áreas anatómicas. Bien, ¿les parece si nos vamos a quedar hasta ahí? Porque es un poquito pesado lo del corazón, pero creo que lo hemos explicado bien para que lo vayan asimilando. El corazón tiene algo también importante que tenemos que ver. Tiene su propia estructura eléctrica.
su propia electricidad, él genera su propia electricidad para el funcionamiento. Entonces es importante ver esta fase o esta etapa.